Bien, esta presentación, renovando la biblioteca de gramática, corresponde al proyecto de investigación Enseñanza de la gramática y comprensión de textos que dirijo. En el marco de nuestro proyecto, uno de nuestros propósitos es repensar la enseñanza de la gramática en vistas a mejorar las competencias textuales, en particular, en nuestro caso, mejorar la comprensión del texto escrito. ¿Y cómo repensar la enseñanza de la gramática? Aprovechando el conocimiento que los alumnos ya poseen de su lengua materna para convertirla en objeto de reflexión sobre su estructura, su uso, su variación. ¿Sí? Estas son palabras de Titulio Malcuori en una obra que mencionaremos más adelante. ¿Esto qué implica? Bueno, hacer explícito el conocimiento de la propia lengua, que es obviamente implícito. Para ello, aplicar un método científico, ejercitar la observación, el análisis, la reflexión, la generalización, haciendo experimentos sencillos e incluyendo también datos negativos, datos agramaticales, ¿sí? Cuya imposibilidad o cuya gramaticalidad habrá que explicar. ¿Qué propuestas hay en este sentido? Bueno, se propone partir del significado, que es esa comprensión que tiene el hablante de un determinado enunciado, de una determinada forma lingüística, para luego llegar a describirla, ¿sí? Y no al revés. Presentar primero lo regular, lo prototípico de una lengua antes de llegar a las formas irregulares o periféricas, menos comunes. Relacionar los elementos, explicar cada cosa en relación con otra. Explicar, por ejemplo, el comportamiento de un verbo, no como una unidad solitaria, sino como parte de toda una clase de verbos con una conducta sintáctica similar. Deducir reglas generales, no dar normas, ¿sí? Reflexionar y experimentar a partir de las actividades que se hacen en el aula, de modo de evitar ese análisis mecánico, arbitrario, repetitivo que muchas veces ha dominado la clase de gramática. Bueno, ¿y qué tipo de ejercicios podemos hacer en este sentido? Bueno, ejercicios que permitan el descubrimiento y la reflexión sobre el propio conocimiento. Ejercicios que partan de la intuición para llegar al análisis de las formas lingüísticas y luego a la formalización de reglas. Por ejemplo, ejercicios con pares mínimos, ¿sí? Dos secuencias con una única diferencia, pero que esa diferencia acarrea o un distinto significado o la gramaticalidad de una de las secuencias y hay que explicar por qué esa diferencia tiene esas consecuencias. Ejercicios con estructuras ambiguas y explicar, bueno, cuál es la estructura que subyace a cada una de las interpretaciones posibles. Ejercicios de análisis inverso, proponer una oración que cumpla determinadas pautas, como el ejemplo que tienen allí. Y bueno, sumados a los anteriores, por ejemplo, tareas de formulación de generalizaciones, de búsqueda de contraejemplos para una generalización, de comparación, de análisis alternativos, de análisis de definiciones, etc. Y, por supuesto, ejercicios que deben articularse con el trabajo sobre el vocabulario, sobre el léxico, así como también con las consecuencias discursivas que pueden tener las distintas configuraciones sintácticas. Muchos lingüistas en el mundo hispanohablante están encarando la renovación de la forma de enseñar la gramática y así remitimos, por ejemplo, al grupo GROC, Gramática Orientada a Competencias, una iniciativa que propone reflexionar y trabajar orientando a mejorar la práctica en el aula relacionada con las asignaturas de lengua y la enseñanza de la gramática en secundaria. Este proyecto tiene, bueno, un blog, tiene un canal de YouTube, tiene una revista donde pueden encontrar conferencias donde se tratan temas gramaticales, por ejemplo, distintos tipos de verbos, distinción entre argumentos adjuntos, la noción de sujeto, etcétera, así como también distintas propuestas de ejercicios sobre esos temas. Lo mismo en la revista van a encontrar en los 3 números que tiene editados hasta ahora a partir de 2018, artículos en ese mismo sentido con figuras de la talla de Bosque,
Ignacio Bosque, ¿no? Josep María Brucar, Ángel Gallego, Victoria Escandel Vidal, entre otros. Y también están los links a las cuentas de Twitter de Ángel Gallego, por ejemplo, la cuenta Pares Mínimos, o la cuenta de Germán Cánovas, que se llama La Perra Fea, cuentas donde ellos proponen ejercicios o ejemplos que son de utilidad también para trabajar en clase. También en España la Universidad de Zaragoza tiene una iniciativa en este sentido, Zaragoza Lingüística, un seminario permanente de divulgación de la investigación lingüística del grupo Silex, que tiene su blog, como tienen allí en la dirección en la diapositiva, que organizan ya desde 2018 las conocidas jornadas GROC de Aragón, con charlas en las que distintos miembros comentan problemas gramaticales concretos, presentan alternativas para la clase de secundaria y de bachillerato. Hay también un seminario de actualización gramatical para el aula. Y allí, además, en ZL a la carta, donde también hay muchos videos, con clases de Ignacio Bosque, Brucart, Ángel Gallego, Edita Gutiérrez, María del Carmen Horno, José Luis Mendívil, entre otros, que abordan diversos temas gramaticales y su transposición didáctica. En la misma línea, el blog La Morfología Sin Límites de Bárbara Marqueta, cuya dirección tienen allí, tiene recomendaciones de obras, artículos de investigación, muchas propuestas didácticas con ejercicios de reflexión sintáctica que pueden ser de utilidad. Bien, además de los recursos 2.0, hay también varias obras que siguen esta misma línea de abordar la lingüística desde una perspectiva científica y tienen capítulos dedicados a la morfología, a la sintaxis, a la semántica, con ejercicios de autocomprobación y demás que pueden ser de mucha utilidad para encarar estos temas. Allí tienen las obras coordinadas por Victoria Escandel Vidal, El lenguaje humano y también Invitación a la lingüística, el trabajo de Walde Larrea, Escobar y Travis, Introducción a la lingüística hispánica, hay una tercera edición más nueva todavía de 2020, el trabajo de Muñoz Basols, Moreno, Taguada y Lacorte, de Introducción a la lingüística hispánica actual, que también tiene teoría y práctica muy reciente y también creo que con una edición incluso más nueva que la del 2017. También resultan recomendables estos dos manuales de sintaxis del español, la obra de Teresa Rodríguez Ramalle, Manual de Sintaxis del Español, publicada en 2005 por Editorial Castalia, que es una obra dirigida a todos los interesados en la sintaxis del español desde una perspectiva científica y que aborda el lenguaje como una propiedad biológica. También tenemos la obra de Ángela Di Tulio, que ha sido docente de gramática en el profesorado en letras de nuestra universidad, en la sede Neuquén, y ella, junto con Marisa Malcuori, han publicado esta gramática del español para maestros y profesores del Uruguay, patrocinado por la Administración Nacional de la Educación Pública del vecino país, una obra de 2012 donde también participa de esta concepción de la enseñanza de la gramática de la que venimos hablando desde el principio. Finalmente encontramos también de interés la obra que han coordinado Mabel Yamateo y Hilda Albano, Lengua, Léxico, Gramática y Texto, un enfoque para su enseñanza basado en estrategias múltiples, una obra que en realidad se centra en el léxico y el trabajo con ese aspecto del conocimiento lingüístico, pero bueno, dada la estrecha relación entre las propiedades léxicas de los elementos lingüísticos y su comportamiento sintáctico, muchos de estos artículos también, bueno, justamente se relacionan con la gramática, con la morfología, con la sintaxis y también con aspectos textuales y discursivos. Hay una segunda edición, esta del 2009 es una segunda edición. Y finalmente, bueno, una obra ya difícil de conseguir, la serie Lingüística en el aula, que editaban Magdalena Viramonte de Ábalos y Ana María Carulla en el Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, una serie que se publicó entre 1987 y 2011 y que en el 2000, en el número 4, se dedicó a la enseñanza de la gramática y hay varios artículos de reconocidos lingüistas argentinos trabajando esta cuestión.
Nada más, muchas gracias. Esperamos que esta breve selección de recomendaciones les sea de interés y de utilidad.